Sí, buenas tardes. Bienvenido al edificio Garun. Señor concejal de Cultura, me acompañan en la mesa Juan García, el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, y Agustín Figuereo, que es el ponente que nos va a ofrecer esta tarde la esperada conferencia o charla sobre la historia de la Virgen de la Soledad, la devoción de la Virgen a la Soledad. Hemos titulado Una historia de siglos en Isla Cristina. Ahora él lo explicará, porque sabemos la juventud de la propia hermandad. Estamos celebrando el 50 aniversario de la fundación de la hermandad. La imagen, como sabemos, mucho más antigua, pero Agustín ha investigado y sabemos que hay muchos datos interesantes que ahora mismo pues va a empezar a desgranar. Solamente pues dar las gracias a Juan y a toda la Junta de Gobierno por haberme dado el honor de presentar esta conferencia, de presentar a Agustín. Estoy contento de que estéis haciendo las cosas muy bien. Quiero felicitaros y nada, brindaros mi apoyo desde aquí a título personal y como técnico de cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina, pues ofreceros toda la ayuda posible para que estos actos de esta efeméride pues se desarrollen con toda la normalidad y como la Virgen y la Hermandad se merecen. Así que pues cedo la palabra a nuestro paisano Agustín, que como sabéis, podemos recordar que es licenciado en Historia, tiene un máster en Gestión Documental y Administración de Archivos. Actualmente cursando el grado en Historia del Arte, ya eso está hecho, ese grado, o está todavía. Ha impartido cursos en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y en la Universidad Politécnica de Cartagena, ponencias en jornadas y congresos de su especialidad, tanto en diferentes lugares de España como en Portugal y en Argentina. Es autor de innumerables artículos y libros y en la actualidad está trabajando en un archivo de la Junta de Andalucía en la zona de Málaga y se ha desplazado hasta aquí pues hoy para acompañarnos y para que podamos compartir todo lo que ha podido recopilar sobre la historia de la soledad, de la vocación, de la devoción a la Virgen de la Soledad en Isla Cristina, una historia de siglos. Así que, Agustín, tuya es la palabra. Buenas noches, muchas gracias, Francis, por tus palabras. Permíteme saludar en primer lugar al hermano mayor y a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad, al señor concejal delegado de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento, a los hermanos mayores y representantes de diferentes hermandades y cofradías de la ciudad y a todos vosotros, amigos, en fin. He de confesar públicamente, no está el ministro de la Iglesia para pedirle su opinión, que he pecado contra el segundo mandamiento, porque el año pasado me juré a mí mismo que no volvería a pronunciar una conferencia por encargo, y aquí me tenéis entonando el mea culpa. Pero si sirve como atenuante de la penitencia, a mi querido Juan García no podía decirle que no. Y es que si tenemos en cuenta los últimos años de la hermandad, la soledad es Juan y Juan es soledad. Y muchas veces incluso ha llegado a experimentarlo haciendo un juego de palabras con la vocación de la Virgen. Así que estemos hoy aquí, no mucho, pero lo suficiente, pues creo que hace también a Juan de acompañamiento y sirvan estas palabras de homenaje a su persona. Y así pues, y como quiera que el pasado viernes de la tercera semana de Cuaresma, a la sazón 28 de marzo, en vísperas del grito de Letare que estaba a punto de pronunciarse ese domingo, se conmemoraban los 50 años de la fundación de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, pues es lo que nos trae hoy y aquí me tienen ante ustedes. Me gustaría dividir mis palabras de esta tarde-noche en tres apartados diferentes. En un primer momento haremos un recorrido por
por la Virgen en sí como talla, hablando de la familia Asencio de la Cerda, indagando en los orígenes de tan bellísima imagen, donde se da la dualidad de ser la imagen más antigua de la ciudad como titular de la cofradía pasionista más nueva, aunque esperemos que pronto pierda este título en favor de la humildad. Profundizaremos, por otro lado, en el fervor soleano que tuvo la antigua isla de la Higuerita e intentaremos también arrojar algo de luz sobre su llegada a Isla Cristina, punto un pelín más difícil. Ratón de biblioteca, desde que aprendí a leer con apenas 3 años, la curiosidad insaciable, la pasión por la historia y por el arte como manifestación de la misma, y el gusto por los viajes, hizo que allá en un ya lejano año de 1993, en mi primera visita a la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, la Catedral de Málaga, llamara poderosamente la atención en mí una imagen muy, pero que muy semejante a nuestra Virgen de la Soledad. Disculpadme. Con el discurrir del tiempo, empiezan a caer en mis manos, gracias también a las nuevas tecnologías, las primeras investigaciones y posteriores publicaciones, pues esa es la praxis de 2 investigadores malagueños, el doctor Juan Antonio Sánchez López, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, y el doctor Sergio Ramírez González, que es profesor del mismo área, los cuales acabarán reuniendo sus conocimientos al respecto ante la falta total de cualquier publicación en una especie de libro catálogo magníficamente ilustrado bajo el título La impronta de una familia, los Asencios de la Cerda, escultores en la Málaga del siglo XVIII, editado hace apenas un par de años, en 2023. Aquí los autores narran su sorpresa al ir descubriendo imágenes de características similares, no solo en Málaga capital, sino en su provincia, e incluso en zonas mucho más alejadas del primer círculo de producción. También han contado con la posibilidad de acceder a imágenes fotográficas antiguas que muestran otras tallas ya desaparecidas, principalmente debido a la quema de conventos de mayo de 1931, donde Málaga fue el foco mayoritario de España, y a la destrucción de los primeros días de la Guerra Civil en estos mismos días del mes de julio de 1936. Consiguen así estos 2 profesores de la Universidad de Málaga fijar una cronología con una fecha de inicio y fin de la vida útil del taller creativo, así como empezar a ver diferentes rasgos estilísticos dentro de un modelo bastante parecido, que les lleva a hacer diferentes adscripciones y a trazar un árbol genealógico por los escultores de esta familia, gracias también a la documentación conservada en diferentes archivos. Así nos encontramos como tronco de la familia de escultores a Pedro Asencio de la Cerda, ese que pone Pedro Pablo Matías Asencio de la Cerda Martínez, que nació hacia 1703 en la villa de Cieza, en el antiguo Reino de Murcia. Sería él el que a mediados de la década de 1720 se trasladase a Málaga, donde casaría el 23 de octubre de 1728 con Rosalía Rodríguez de Ávalos en la parroquia de San Juan, una de las 4 parroquias históricas de las Collaciones en las que los reyes católicos dividieron la ciudad, junto a la del Sagrario, Santiago y los Santos Mártires. Pedro fallece el 23 de noviembre de 1773 en esta ciudad que lo había acogido. Y en esa misma ciudad nacieron sus hijos, Antonio, Vicente, Mariana, Manuel, Joaquín y Josefa, de los que nos interesan, por continuar la estela escultórica, los 2 mayores, Antonio y Vicente Asencio de la Cerda Rodríguez de Ávalos. Al patriarca de la familia se le atribuyen tallas titulares de señeras corporaciones, como la Virgen de los Dolores del Puente, que se venera en una capilla exterior junto a la iglesia del antiguo convento de Santo Domingo. Se cruza un puente que se llama de Santo Domingo o de los Alemanes en Málaga, un puente de hierro pequeñito que desemboca en la orilla no del centro histórico, sino en la contraria, porque el convento estaba situado extramuros de la antigua ciudad de Málaga. Pues se cruza el río Guadalmedina y nos encontramos
de golpe con la capilla de la Virgen de los Dolores del Puente. Los demás titulares de la corporación están dentro y en esta iglesia se venera, por ejemplo, el famoso Cristo de Mena, ¿no? Hay otras imágenes atribuidas a Pedro Asencio, por ejemplo, como el Nazareno del pueblo de Cártama, o una dolorosa que se conserva hoy en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga. Justo este museo se encuentra en la orilla opuesta a la capilla de la Virgen de los Dolores del Puente. Digamos que estas dos imágenes están a uno y otro lado. Si nos fijamos en ambas, se nos asemejan a la Virgen de la Soledad de aquí. La Dolores del Puente me parece una talla bellísima y además tendrá mucha importancia como veremos después. El menor de los hijos, hemos dicho que tenía unos cuantos, pero de los dos escultores, Antonio y Vicente, pues el menor, Vicente, pertenecen tallas como la Virgen del Dulce Nombre en Chiclana de la Frontera, la de los Dolores, que se venera en Sedella, otro pequeño pueblo de Málaga, una dolorosa que hay en el columbario de la Hermandad de Mena, justo en la iglesia esa de Santo Domingo, donde está la otra, la del Puente, la Dulce Madre de los Dolores en el convento de las Mínimas de Archidona, la Dolorosa de las Franciscanas de Ronda, la de Iznate, la Esperanza de Fuengirola, la Soledad de la parroquia de San Antonio en Cádiz, además de un sinfín de obras desaparecidas. Por ejemplo, esta es una de las de Vicente Asencio de la Cerda. Creo que esta es la Virgen de los Dolores de Sedella, si no recuerdo mal. Además con un terno y de Sedella, de un pueblecito de Málaga. Esta, por ejemplo, pertenece ya a su hermano, a Antonio, al primogénito de la familia, que fue autor sobre todo de imágenes cristíferas, niños pasionistas. Esta de la imagen, que es la Virgen de los Dolores de Zahara de la Sierra, la de la Abadía Cisterciense de Santa Ana, en un antiguo convento junto a la Catedral de Málaga, que hoy ya no tiene monjas, pero donde está la Hermandad del Santo Entierro, por ejemplo. La de la iglesia de San Juan, en la capital de Málaga, que también está en una urna, como estuvo la Virgen de la Soledad. La del Carmen Doloroso de la parroquia del Corpus Christi, la de la titular de una hermandad, que es del Monte Calvario, que tiene el nombre de Fe y Consuelo, etc. Esta es la del Monte Calvario. Además, este escultor, Antonio, quizás fue el más prolífico de la familia, esparció un montón de tallas por las provincias de Granada, la propia Málaga, Cádiz, e incluso hay un núcleo de producción, había un núcleo de imágenes que se le atribuyen a su producción porque se sabe que provenían de Málaga en la isla de Malta. Igual que aquí, en la zona de Cádiz o Ayamonte, Huelva capital, hay imágenes de talleres genoveses, pues al revés, hay imágenes malagueñas en la zona del Mediterráneo más oriental, ¿no? Se puede hablar, por el pequeño muestrario de imágenes que os acabo de enseñar, y así lo corroboran las distintas imágenes, de un estilo propio dentro del propio taller familiar. No es que se copien, sino que tienen su estilo propio. Si vemos las tallas de Pedro Roldán, yo me estoy metiendo en un charco con una persona como Franci a mi lado, ¿no?, de hablar de escultura, pero sí, las tallas de Pedro Roldán se reconocen fácilmente. Claro, las de su hija también se parecen al padre, pero tienen matices, una evolución dentro del propio estilo, ¿no? Pues en esta familia Asencio de la Cerda se puede hablar de un estilo propio dentro del taller familiar, patente sobre todo a la hora de tratar el tema de la Dolorosa, encabezado por esa Virgen de los Dolores del Puente, que os voy a poner otra vez porque yo no me canso de verla. Traía otra imagen, pero no que se podía ver entera, porque también tiene las manos entrelazadas, etcétera.
Ella es de las primeras imágenes documentadas del padre, con lo cual es de las primeras del taller familiar y el modelo a seguir dentro de las demás imágenes que tallarán estos escultores, ¿no? Y el modelo es muy fácilmente de reconocer. Ojos entornados, boca entreabierta, angulación de pómulos, el fruncido de cejas, las manos entrelazadas, que no se ven, como digo, pero si pensáis en nuestra Virgen de la Soledad es así. La policromía, hay muchas que, claro, estamos hablando de imágenes que ya algunas de ellas tienen los 250 años de antigüedad o más, entonces en las que han sufrido restauraciones más o menos severas y agresivas, pues han perdido la característica, ¿no? o el sello familiar, pero las que se conservan, pues son, tú la ves y dices, esta es hermana de aquella, ¿no? Como cuando vemos a alguien conocido y sabemos por la pinta es de aquella familia, pues estas son de la familia, ¿no? Damos un salto a otra de las cosas de las que quería hablar, y os pongo esa imagen que no creo que os suene a nadie, y es que casi de forma paralela a la realización de la imagen de la Virgen de la Soledad, de aquí de Isla Cristina, comienza en la vieja isla de la Higuerita el culto a la misma advocación. El padre Mirabén, que era tan detallista para lo que le convenía, en su crónica sobre la fundación del pueblo, no menciona un hecho significativo como es la construcción de la ermita, con la que cronológicamente coincidió, que conoció y hasta donde quizá celebró en alguna ocasión. Si Paco nos lo permite, seguimos. Porque el principal autor de las narraciones de las andaduras con las que comienza nuestra ciudad silenció un hecho, cuenta quién hizo el pozo, quién hizo el primer almacén de material, quién traía los ladrillos para construir el cementerio que mandó construir él, pero no habla un cura de una ermita. Qué cosa más rara, ¿no? Pero para mí la respuesta es bastante simple. Las ermitas dependían de la jurisdicción de una figura que hoy no existe, pero que existía entonces dentro de la Iglesia, que era el prior de ermitas, que no dependían del párroco, con lo cual no tenía parte sobre la misma, no podía mandar sobre ella, no podía recoger beneficios económicos sobre ella y, como no estaba en su jurisdicción, pues lo obvio. Me interesa nombrar todas las peleas con el cura de la Redondela para que yo sea párroco y no un simple capellán, pero no me interesa hablar de algo sobre lo que no me importa, ¿no? Ni puedo. Es curioso, pero es que es una tendencia en el padre Mirabén. El padre Mirabén nos cuenta una memoria preciosa, nos aporta muchísimo, pero está escrito en loa de un sector de los fundadores del pueblo, los catalanes a los que él pertenecía, pero obvia una gran parte de población mayoritaria, como eran almerienses, portugueses o gentes de la zona que se instalaron en la Higuerita. Es bastante probable que esta ermita fuese levantada en la década de 1780, y explico el porqué. Y el padre Mirabén nace en 1779. La conoces seguro. La devoción. La ermita se levanta por la devoción de Salvador Zapata Fernández, que había nacido en Dalías y residía entonces a caballo entre la Higuerita y Ayamonte, donde ya justo en 1778 estaba vecindado, porque había que apuntarse en algún lado, en Ayamonte o en la Redondela. En la Higuerita no se podía uno avecindar entonces, y él optó por avecindarse en Ayamonte, aunque sus negocios los desarrollaba aquí. Y la devoción, digo, de Salvador Zapata le lleva a levantar una pequeña ermita a semejanza de una que existía en su localidad natal, que hoy está bajo la advocación de la Virgen de los Dolores, aunque se conoce popularmente allí como la ermita de Algízar o de Celín.
Celín es una pequeña aldea, digamos, dependiente de Dalías. Algízar es el nombre del castillo que existía antes de la conquista, de la que vemos detrás del árbol un torreón que hoy sirve de campanario a la ermita, pero que formaba parte de aquellas defensas del castillo, y que es la que vemos en la foto, esta, en la ermita de Dalías, ¿no? La ermita, aunque está muy reconstruida en el siglo XIX, pero fijaros si es antigua, que usaba parte del castillo como propio templo y como en el acarreo de materiales para su construcción, ¿no? Pues Salvador Zapata, bastante devoto de esta imagen de su pueblo, quiere trasladarla a su nueva población y su posición económica, porque claro, no todo el mundo puede levantar una ermita así de la nada, pues le lleva a emprender ese viaje, por decirlo de alguna manera. Es verdad que, pese a tener una posición bastante holgada, por ejemplo, él paga el entierro de un sobrino, un hijo de un hermano en Ayamonte, que muere joven, y para ver las mandas testamentarias que hace en favor de su sobrino. Entonces, eso ahí se denota la posición, ¿no? Pero para una empresa de tal envergadura pidió dinero prestado. Y ahí vinieron los problemas de Salvador Zapata. Porque aunque él levanta la ermita se construye en su totalidad, se ahoga económicamente, ¿no? Y el 7 de junio de 1796, tan agobiado estaba por las deudas, le cede como pago, como cancelación de préstamo, le cede la posesión de dicha ermita a su principal acreedor, que no era una persona física, sino jurídica, y no era otro que el gremio de mareantes de Ayamonte, del que él formaba parte, el cual recibió también, cito textualmente, sus alhajas, sus ornamentos y las demás cosas que le pertenezcan. Si la ermita tiene alhajas y tiene ornamentos, es que la ermita está construida, y en la ermita no me sale la palabra. Se celebra culto, y sabemos que al menos los festivos y los días principales, ¿no? Con lo cual sabemos que de verdad Salvador Zapata la llegó a construir, la ermita se bendijo y la ermita contaba con todos sus parabienes. Y el gremio de mareantes de Ayamonte, con esta cesión que le hace de la ermita a Salvador Zapata, se daba por pagado y además se comprometía a saldar en nombre de Salvador Zapata las demás deudas contraídas por él para dicha construcción. La capilla, según la escritura, se encontraba en la playa que nombran del Chucho, en el término de la villa de la Redondela. Estamos hablando de 1796, para que os pongáis en contexto. Un lugar que ahora mismo es indeterminado, pero que estaba, según esto, entre la antigua barra de la Tuta y el caserío que allí había y la isla de la Higuerita. La barra de la Tuta viene a coincidir con la Venta Laera, una zona que, si os fijáis, no tiene pinos ni eucaliptos, un pequeño hueco que hay por ahí todavía, y la Higuerita, pues, evidentemente, ¿no? Esta toponimia, además, cambió con el tiempo, porque esa enorme playa del Chucho se dividió después, y eso es lo que quedó como Chucho, y el hoyo, que no es el hoyo de ahora, se le llamaba a la parte más cerca de la Higuerita. Es que es un juego difícil de explicar, que a lo mejor con el plano podemos ver un poquito mejor. Esto es un plano de la Almadraba de la Tuta de hacia 1789, si no recuerdo mal. Se ve que donde está la red que tira hacia tierra, hay como unas chozas y tal, ¿no? Eso aproximadamente tiene hacia poniente, hacia esta parte de aquí, se ve muy pequeñito, yo aquí en el ordenador lo puedo ver un poco mejor, pone la playa del Hoyo, ¿vale? Y al otro lado, donde está la estrella de los vientos,
ya aparece marcado como Playa de las Antillas. El Hoyo se va acercando en su topónimo más antiguo a lo que hoy sería la playa central. La capilla, como digo, estaba en esa situación según esta primera escritura, pero de luego la situaremos más hacia el pueblo y veremos dónde. Sin embargo, el interés que había mostrado el gremio de mareantes de Ayamonte por esta capilla o ermita fue bastante escaso. A los ayamontinos lo que les interesaba era cobrar la deuda que tenía de alguna manera, y ya que Salvador Zapata no le iba a pagar, pues lo embargaban de alguna manera, quedándose con la propiedad de la ermita. Porque ellos tenían su sede en la ermita de San Antonio, existente aún hoy en la calle homónima de la ciudad de Ayamonte, ¿no? Ahora os explico este plano. Mucha más utilidad le veían a la ermita los isleños, porque podían contar así con un templo en una zona alejada dentro del centro de la población, donde existía el templo de la Virgen de los Dolores, y así podían celebrar al menos los días de precepto. No solo los marineros que vivían en aquella zona, sino también la gente que vivía en huertos aledaños. Así pues, la otra entidad fuerte de la población, que era el gremio de mareantes de la Higuerita, emprende incluso acciones legales a cuenta sobre todo del dinero, de las limosnas que los isleños entregaban a la ermita y que se quedaban los ayamontinos como dueños de la misma. Es un pleito que empieza aquí y que acaba en la Comandancia General del Departamento de Cádiz, puesto que hablamos de dos entidades relacionadas con el mar, ¿no? Los gremios de mareantes. Se opta entonces por unas actuaciones encaminadas a quedarse, ya que el pleito no se resolvía, con la posesión de la misma. Es decir, ya que no ganamos en los tribunales, esto no va para adelante, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Así, el 25 de marzo de 1826, los directivos del gremio de la Higuerita dan poder al teniente de navío Francisco Fernández de los Senderos para que en su nombre convenga con los ayamontinos sobre la adquisición de la capilla. En mayo, el gremio de Ayamonte se reúne en su capilla de San Antonio, confiere también un poder a uno de sus directivos, un señor llamado Juan Garcés, para que la venda por 10.000 reales de vellón. Llegan a ese acuerdo, el gremio de la Higuerita le paga en ese momento 5.000 de esos 10.000 reales de vellón y dice que el resto lo abonaría en Pascua de Resurrección o de Navidad del año siguiente de 1827, hace 198 años. No obstante, sabemos por otras escrituras que hasta el año 1834 no se protocolizó la cancelación de deuda entre ambos gremios, con lo cual en esos 7 años no sé si el gremio de Ayamonte le reclamaría al de la Higuerita, pero sí que parece que el gremio de la Higuerita invirtió el dinero mientras no le pagaba a los ayamontinos en arreglar un poco la ermita, porque sabemos que van a venir unos problemas de los que hablaremos ahora y que en este año de la compra la ermita estaba en regular estado de mantenimiento. Y además, esta escritura de compraventa entre ambos gremios habla de algo muy importante y que parece ser que provenía de la época de Salvador Zapata, del que levantó la ermita, y eran las tierras para su sustento. Unas tierras que estaban dedicadas a viñas e higueras, que lindaban con las marismas del Salto del Muro y el Camino de la Redondela, y con los huertos de Logrero y de Joaquín Gómez. Por eso sigue manteniendo la imagen, el plano, y seguimos la relación del parcelario disponible, así como los libros del registro de la propiedad. La ermita tenemos que situarla mucho más acá, no en esa antigua playa del Chucho, sino en las cercanías de la actual rotonda de los Árboles de Colores. Su desaparición, pese a la lucha que por ella sostuvo el gremio de mareantes isleños, se debió a varias causas. De una parte, en ese año de 1826 se dice que su estado era ruinoso, porque hay que pensar que sería una construcción endeblita,
por hablarlo de alguna manera. Si pensamos en la historia que todos conocemos, está aquí la maqueta, ¿no?, de la iglesia. Sí. Sí, está la de la ermita, pero también está la de la iglesia, ¿no? Está en la iglesia. Ah, está en la iglesia. Bueno, pues si pensamos en la iglesia que había en la Plaza de las Flores, que primero fue una capilla, que luego pasa en medio de lo que es la plaza y se va haciendo a trancas y barrancas, y era la iglesia principal del pueblo, una ermita en las afueras, pues por mucho empeño que tuviera Salvador Zapata, sería de adobe y poco más, y de aquella manera, ¿no? Entonces las inclemencias y del tiempo, y no del meteorológico, sino del tiempo físico y del meteorológico después, y que eso pues hicieron mella en ella, ¿no? Y que en ese lapso de entre 1826 y el 1834 que se acabó de pagar, pues lo que se hizo fue emplear recursos en su reparación. En 1845, nada, a la vuelta de 10 años, otra vez estaba arruinada, según el diccionario de Pascual Madoz, porque le había caído un rayo. Y además es que en 1835 se venden las propiedades que tenían las ermitas y todos los conventos, como veremos luego también, etcétera, con lo cual esas tierras ya no se podían alquilar para con su beneficio mantener el edificio. Y en 1864 el golpe de gracia también es la supresión de los gremios, con lo cual nadie debió de hacerse cargo de una ruina, que era lo que era la ermita de la Virgen de la Soledad a esas alturas del siglo XIX. No pasó lo mismo con la capilla que el gremio de mareantes tenía en la iglesia parroquial y donde daba culto a la Virgen del Rosario, que era la verdadera titular de los marineros isleños durante todo el siglo XIX, cuyos cultos fueron asumidos por unos devotos y que acabó en el ayuntamiento porque el mayordomo era el alcalde, etcétera, etcétera, que eso es otra historia. Los ayamontinos tenían su devoción aquí en San Antonio, los isleños al final en la Virgen del Rosario, con lo cual la devoción a la Virgen de la Soledad decae con la desaparición de su ermita. Ahora que ya tenemos por un lado una devoción durante al menos unos 60 años en Isla Cristina, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, y por otro una talla de escuela malagueña de dicho siglo XVIII, nos queda, digamos, un vértice más para poder unir ambos lados y trazar un triángulo perfecto, ¿no? Un triángulo equilátero, que es la llegada a Isla Cristina del doctor don Carlos Granado León en la mitad del siglo XX. Con esta familia, la familia Granados Cejudo, llega un busto de la Virgen de culto doméstico con su urna y que ellos deciden donar a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores el 16 de enero de 1967. Entre toda la producción de los Asencios de la Cerda, he nombrado la Virgen de los Dolores de la iglesia de San Juan, que está dentro de una urna, pero así hay muchísimas en Málaga. Son pequeñas imágenes de devoción que siguen la estela de la escuela granadina, de bustos de vírgenes, también de Cristos tipo coronación de espinas, Cristo de limpias, que es una figura más popular, aunque no es de escuela andaluza, pero son imágenes realizadas para el culto privado, más que para un culto público, que es lo que acabará siendo la Virgen de la Soledad de Isla Cristina, ¿no? Pues esta imagen que dona la familia Granados León no es otra, la Virgen del Rosario como protectora del gremio de mareantes isleños. He cogido esta recreación que hizo Manuel Ramos de la Virgen dentro de la urna, ya que al parecer no se conservan imágenes originales, ¿no?, de cuando era propiedad de la familia ni cuando estaba en la iglesia. Y esta Virgen, según los autores malagueños citados, la debió tallar Vicente Asencio de la Cerda, el hermano mayor el hermano pequeño de la familia, el que nació en 1733, y en un rango de fechas, dicen ellos, que varía
entre el año 1775 y el 1790. En esos 3 lustros debió de ser tallada la imagen de la Virgen de la Soledad, justo cuando estaba en pleno apogeo la ermita de la Virgen de la Soledad en Isla Cristina, cuando todavía además propiedad de Salvador Zapata, ¿no? Tradicionalmente hay algunas publicaciones que han venido hablando de su procedencia de un colegio de jesuitas en la ciudad de Ronda, y es una cosa que si seguimos esta cronología de 1775 al 90 es improbable, porque los jesuitas fueron expulsados de España en 1767 y suprimidos por el Papa en 1773. No pueden encargar 2 años después de su supresión y 7 u 8 después de su expulsión de España una imagen para su convento de Ronda. Si tuviéramos que hablar de un convento en Ronda, tenemos varias posibilidades. En Ronda, en esa época, existía Santa Isabel, que era de franciscanas menores observantes, o sea, de clarisas, el Dulce Nombre de Jesús, de Mercedarios Calzados, que hoy es de carmelitas, de monjas carmelitas descalzas, Madre de Dios, de las dominicas, Nuestra Señora de los Remedios, de Trinitarios Calzados, San Pedro Mártir, de dominicos, otro que se llamaba del Patrocinio de San José, también de clarisas, de franciscanas menores observantes, y el Santo Cristo de las Penas, que era de trinitarios, pero esta vez descalzos, que hoy es la iglesia de Santa Cecilia. Este batiburrillo de conventos en la bellísima ciudad de Ronda, tenemos que hacer una escoja, ¿no? o ir discriminando los que probablemente no sean, para intentar restringir el que probablemente sea. Es bastante probable que el origen de la talla se sitúe en uno de estos conventos, pero de los masculinos. ¿Por qué? Porque la posesión de una talla de un convento a una familia, ese traspaso, digamos, de propiedad, no es normal. Los que son de monjas siguieron en activo, con lo cual tenemos que pensar que es uno de los conventos masculinos desamortizados en 1835 y cuyos bienes salieron a subasta. Si descartamos 2 de ellos, la Merced, ¿por qué? Porque de los mercedarios pasó a las carmelitas y sigue existiendo, es donde está el famoso brazo de Santa Teresa. Y si quitamos el de los trinitarios descalzos, que se llamaba del Cristo de las Penas, porque se funda sobre una ermita que se llamaba así, y hoy es la iglesia de Santa Cecilia, pues también sigue en uso con todo lo que contenía el convento, ya nos van quedando solo 2, el de los trinitarios calzados y el de los dominicos. Aquí tenemos los 2. El de la fotografía en color es el convento de Santo Domingo, que es un palacio de congreso, se puede visitar, un claustro bellísimo. Y en el otro, el convento de los trinitarios calzados sería la espadaña que se ve al fondo, porque la puerta grande que tenemos al principio de la imagen es la del convento de Madre de Dios, que están en la misma calle. Bueno, esta no, está Madre de Dios. El convento de los trinitarios desapareció por completo. Hace unos años tiraron la espadaña, que era lo último que quedaba, porque destrozos no solo se cometen aquí, se cometen en todos lados. Pues en Ronda también, ¿no? Y tiraron esto. Parece mucho más probable, por las conjeturas que existen en la propia ciudad de Ronda, que fueran los trinitarios los que pudieran haber encargado la talla de la Virgen de la Soledad. Los dominicos, digamos, su filosofía, su pensamiento, no era tan volcado a las imágenes pasionistas. Si hubiera habido un convento de franciscanos era más fácil decir que eran los franciscanos, sí. A los franciscanos les gusta más la Semana Santa. Los dominicos son de otra manera de pensar y vivir la fe. Pero la documentación, además, aunque el convento de Santo Domingo tiene un emplazamiento envidiable, en uno de los extremos del Puente Nuevo, los trinitarios que llegaron a tener 3 casas en la ciudad de Ronda, el de los calzados, el de los descalzos y otra más en el Puente Viejo, pues
eran la orden predominante en la ciudad y la que se podía permitir este tipo de encargos y de obras. Además, sabe que a estas alturas del siglo XVIII estaba remozando por completo el convento de Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? El de la imagen en blanco y negro, y que casi no llegaron a terminarlo porque les cogió la desamortización con el pie cambiado, ¿no? Entonces, es bastante probable que se ascriba, a falta de que se encontrase documentación al respecto, como podría ser una escritura de encargo y tal, pues que diga otra cosa, pero es bastante acertado pensar en el convento de los Trinitarios Calzados. Nos plantaríamos, dando otro salto en el tiempo y desde la ciudad de Ronda a la de Isla Cristina, pues en ese año 67 que llega la Virgen a la iglesia, en el Viernes Santo de 1975, cuando sale por primera vez la imagen de la Virgen, a la que se le adapta el necesario candelero y comienza así la andadura de la hermandad. Yo creo que a lo mejor vosotros estabais esperando que yo hablara de la historia de los 50 años. No sé si Juan, cuando me llamó, pensó en algo así, pero esto a lo Paco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro, pues yo he hablado de lo que creía oportuno, y creo que la hermandad tiene una juventud necesaria para que muchos de vosotros podáis incluso recordar aquellas primeras salidas de la hermandad, y no voy a ser yo quien hable de eso hoy, eso que hablen otros. Es una hermandad que, en mi opinión, y esto ya está hablando Agustín, no el historiador, sino la persona, que en mi opinión, con el cambio de día de estación de penitencia al Sábado Santo, y consolidando aquello que al principio, ¿te acuerdas, Juan?, que era ad experimentum. ¿Qué es esto de ad experimentum? Bueno, ha ido creciendo poco a poco, y ese experimento ha servido, ha recuperado estampas preciosas por el casco antiguo, aunque quizá ganaría más hacia el anochecer. Tenemos que convencer a los curas que la vigilia sea a su hora, para que la hermandad pueda estar más horas de noche en la calle, y que ha conseguido labrar uno de los mejores retablos de la parroquia, que ha visto reconocido el buen hacer con la medalla de la ciudad el domingo pasado, y que espero que tenga un grandísimo futuro por delante para la talla más antigua de nuestra ciudad, y una, si ustedes me lo permiten, de los más bellos simulacros que reciben culto en esta isla. Muchas gracias y buenas noches. Se me olvidaba poner esa imagen antigua de la Virgen, si no, creo que es de la primera salida, ¿no? Sobre el paso antiguo del cautivo, y después una... Sí, lo he dicho ya, Manolo. Y estás en el retablo o algún primer plano, incluso está en la calle Real, el retablo entero, bueno, y está súper reciente, ¿no? Con su medalla colgada en el pecho. Bien colgada. En fin, no. ¿Yo decía algo, no? ¿Yo decía algo? Yo voy a aprovechar, soy de poco hablar, pero yo voy a aprovechar, Agustín. Lo que más me ha gustado de la conferencia es que no ha hablado de la soledad de ahora. De verdad te lo agradezco, porque hablar de lo mismo durante mucho tiempo, el trabajo lo hemos hecho los que lo hemos hecho, y no es las medallas, no. Eso, historia es lo que yo quería escuchar de la hermandad. Y te lo agradezco mucho. No has ido más, has acertado. Para mí has acertado. Porque en Isla Cristina se sabe quiénes pasamos por las hermandades. Lo que hacemos o no hacemos ya es otra cosa. Pero sabemos lo que
los que pasamos por las hermandades. Y en eso, de verdad, te estoy muy, muy agradecido. Y pedirte perdón, darte las gracias y pedirte perdón, porque faltaba un juramento por culpa de un amigo, yo no me lo perdono en la vida. Como era un juramento conmigo mismo, bueno, yo me perdono. Yo no me lo perdono en la vida, porque saltarse un juramento por atender a un amigo, eso te lo voy a agradecer eternamente. Y más nada, darte las gracias nada más, porque me ha gustado, ya te he dicho antes, me ha gustado porque creo que era necesario saber las trayectorias de lo que es la Soledad ni la Cristina. Y para mí, que no estoy acostumbrado a estas conferencias, a mí me ha gustado y mucho. Y eso, no hay más nada, no tengo más nada que decir. Quedo satisfecho. No, el que queda muy satisfecho soy yo. Gracias. Pregunta. Que está aquí diciéndome secretito. Yo quería, porque como vamos a aprovechar que tenemos un experto en la materia, y como ha hablado muchas veces de lo que es la desamortización, que la Virgen procedía de una desamortización de un convento, a mí me gustaría que Agustín brevemente explicara más o menos a los que somos ajenos a en qué consistían las desamortizaciones. Bueno, me alegro que me haga esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí. No, mira, la desamortización es que hay que entender el esquema religioso y las mentalidades religiosas del tiempo, ¿no? Por irnos a la cronología de la que estamos hablando, del siglo XVIII, pues a la mentalidad del barroco. Las devociones que uno sentía o la forma de entender la religión hacía que se encargaran, por ejemplo, millones de misas. Y millones no es una exageración. Si tú tenías dinero, encargabas millones de misas. Misas que había que pagar de algún modo. ¿Y tú cómo pagabas las misas si ya estaba muerto? Tú dejabas parte de tu herencia, por ejemplo, en una casa. Yo tengo varias casas y esta se la doy a mi hijo, esta al otro hijo, esta a no sé quién, y esta es para la capellanía que se fundaba, para que hubiera un sacerdote que el día de mi aniversario de muerte o el día de mi cumpleaños, el día de mi santo, dijera una misa por mi alma, así a perpetuidad, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa casa se alquilaba y con lo que rentaba se pagaba al capellán que decía las misas. O tengo devoción por la Virgen de la Bella y entonces le dejo al convento de los franciscanos de la Bella un pequeño huerto para que lo alquile y con lo que saque de beneficio se mantenga el convento, con lo cual se mantiene el culto a la Virgen de la Bella, de la que yo era muy devoto en vida. Así, cofradías, hospitales, conventos, iglesias parroquiales van generando un patrimonio ingente. Que a estas alturas de finales del 18, principios del 19, ya los movimientos liberales empiezan a pensar que están en manos de lo que llamaban manos muertas, porque no producían. Porque a veces esas tierras se quedaban sin alquilar y estaban incultas, sin cultivar, y no rentaban al final. Entonces empiezan, ya en el siglo XVIII, en época de Carlos III, se produce una de las primeras desamortizaciones, que es la que le quita las tierras a las órdenes militares. Bueno, la primera del todo, y hemos hablado de los jesuitas, es la expulsión de los jesuitas. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, la corona se queda con todos los bienes propiedades de los jesuitas. ¿Qué hace con la mayoría de ellos? Los vende, los saca a subasta y genera unos ingresos a la hacienda pública. La corona y la hacienda pública en este momento era lo mismo, ¿no? Después vendrán la de las órdenes militares y después vendrán los conventos, sobre todo los conventos y los bienes de las iglesias, ¿no? Esa se da en dos fases en el siglo XIX, en 1835 y después con Madoz, precisamente el autor del diccionario, es el remate final.
porque por medio, también en época de José I Bonaparte, hubo expulsiones de conventos. Lo que hacen no es que expulsen a todos los frailes de todos los conventos, pero es que llega un momento que había convento con 3 frailes y que tenían unos edificios gigantes, una cantidad de propiedades que ni ellos podían cultivar la tierra por sí mismos, que no lo iban a hacer, pero que no se sostenía el sistema. Y eso, el quitar, digamos, esos bienes, es lo que se llama desamortización, ¿vale? Porque lo que se pretendía era realmente amortizar esos bienes, sacarle un rédito. Es verdad que después, pues, como todo, salió como salió, porque se pensaba que un montón de jornaleros iban a comprar las tierras y quien podía comprar las tierras en subasta era el que tenía, o sea, el gran burgués o los nobles que se hicieron con una barbaridad de tierras más allá de lo que tenían. Y bueno, la desamortización de los señoríos también, ¿no? La supresión de los señoríos vino también a quitar muchas tierras a esto, ¿no? Y ahí, en Isla Cristina, según la leyenda, teníamos una bellísima imagen, que sí se conserva una fotografía antigua, que el que era casi venerado como patrón, sin serlo, que era el patriarca San José, que donan Pedro Graus y ¿cómo se llamaba? Era Portas de la mujer, no, Botello, Rosa Botello, Pedro Graus y Rosa Botello, la donan en el siglo XIX y, según parece, de la desamortización de un convento en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, fue una forma, no solo salieron a la venta tierras, sino bienes muebles, ¿no? Cuadros, etcétera, y todo lo que se perdió, que también fue muchísimo, ¿no? Estas cosas a veces sale bien o sale mal. El convento de la Merced Calzada de Sevilla, la Casa Grande de la Merced, que es el Museo de Bellas Artes de Sevilla, está repleto de bienes procedentes, sobre todo en pinacoteca, de serie de los capuchinos, del propio Mercedario, de los agustinos del Pópulo, de la Cartuja, toda esa serie de Zurbarán maravillosa que procede de Santa María de las Cuevas, ¿no? Pues, con muchos de esos se fundaron museos, pero muchos salieron a la venta porque están manos privadas en colecciones, etcétera, ¿no? Desamortizado quedamos. Yo tengo un detalle aquí que queremos que cuando menos, porque yo creo, Agustín, que el trabajo que has hecho, eso no se paga con nada. Bueno, pero cuando menos queremos tener un detalle contigo, para que lo tenga como recuerdo. Yo te lo abro y yo te lo... Me voy a poner atento y que me caiga con el cable. Sí, lo malo es como tengo yo las rodillas y yo los escalones, ya le tengo miedo. Pero está la luz encendida, se puede bajar, Mari Carmen. Se ríen. Se puede bajar. Está la luz encendida. Ellos se ríen, míralo en mis nervios cómo va. Mira cómo va mis nervios. No, me voy a levantar porque ya es de mala educación esto. Esta plaquita. En la cual dice la hermandad de la Soledad, en agradecimiento a don Agustín P. Figuereo por su valiosa labor de investigación y por la enriquecedora conferencia ofrecida en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de nuestra hermandad, Isla Cristina, 25 de julio de 2025. De esta hecha me ha cobrado, señores. Y esto ya es peloteo. Esto es peloteo. Esto es una medallita que hemos hecho, conmemorando esta es la primera que sale de la hermandad, Agustín. Y tiene el privilegio tú de... Espérate, porque ya uno va cumpliendo, hombre, tú para verle bien la cara a la dímela a mí. Dímela a mí, esa es la primera que sale de la hermandad. Y hemos creído conveniente que te la tuvieses tú. La verdad